Bienvenidos un día a su canal favorito de moda, tendencias y chismecitos de alfombra roja. Yo soy tu nombre y estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Porque du copyright me decirles, hoy vamos a hablar de un momento que literalmente paralizó superíndice 3 el mundo de la moda. Un momento que nos dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos, suspirando y admitámoslo, tratando de recrear el look en casa. Hoy, damas y caballeros, vamos a diseccionar el impactante, el inigualable, el sencillamente espectacular vestido que lució superíndice 3 la bellísima Anderu Parra fue el nombre del evento. Estamos hablando de ese vestido. El que inundó superíndice 3 las redes sociales, el que generó superíndice 3 debates acalorados sobre si era una obra de arte o una simple prenda de vestir, aunque spoiler alert, nosotros creemos que es una obra de arte obviamente. Vamos a analizar cada detalle, desde la elección superíndice 3N del diseño más menosador hasta el tejido, pasando por los accesorios, el maquillaje y, por supuesto, CU superíndice 3 mola increíble logró superíndice 3 llevar este look a otro nivel. Prepárense para un viaje lleno de glamour, estilo y muchísimas inspiraciones para sus superíndice 3 outfits. Vamos a ir profundo, fashionistas, hasta las entradas más menosas de este look y superíndice 3 Nico. No dejaremos ni una lentejuela sin analizar, ni un pespunte sin comentar. Pero antes de sumergirnos en este mar de lentejuelas y elegancia, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Justo o abajito, denle clic al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontraru en lo último en tendencias, consejos de estilo, reviews de productos de belleza y por supuesto, los mejores análisis de alfombras rojas. Asu que ya lo saben, si aman la moda tanto como yo, este es su lugar. Y hablando de amor por la moda, si me dejan un comentario con tu dome copyright prenda sueu más menos an contener en su armario, les mando un saludo personalizado en el superíndice 3 vídeo. No sean tumidos, quiero conocer sus gustos y fantasuas fashionistas. Ahora sin preámbulos vamos a hablar de Anderu Parra Foel y su vestido que lo cambió superíndice 3 todo. Agúrrense porque esto se va a poner bueno. Bien, empecemos por el principio. El evento fue nombre del evento, un lugar conocido por su alfombra roja llena de estrellas y looks impactantes. Pero seamos honestos, aún más menos o la competencia era dura. Hubo muchísimas celebridades luciendo atuendos impresionantes, diseñadores de renombre jugándosela toda con creaciones arriesgadas, stylists sudando la gota gorda para lograr el look perfecto para sus clientas. La tensión superíndice 3N en el ambiente se pudo acortar con un cuchillo. Pero cuando Anderu Parra fue el piso superíndice 3 la alfombra, todo el mundo se olvidó superíndice 3 de los DMUS. Las CU maras se enfocaron en ella como abejas a la miel, los flashes cegaron a MUSD1, y los suspiros de admiración superíndice 3N inundaron el espacio. La actriz turca conocida por su talento actoral que la ha llevado a protagonizar exitosas series y películas, su belleza natural que la ha convertido en un rostro codiciado por marcas de copyrighticos y moda, y su impecable sentido del estilo, que demuestra en cada aparición superíndice 3N pública. Llegó superíndice 3 con un vestido que desafiaba las leyes de la gravedad y de la moda. No era simplemente un vestido bonito, era una declaración superíndice 3N de intenciones. Era un grito de aquí estoy yo, y estoy lista para conquistar el mundo. Era un manifiesto de elegancia, audacia y personalidad. Era un statement en toda regla. El diseño más menosador, o mejor dicho, el genio de de esta creación superíndice 3N es el nombre del diseño más menosador. Un nombre que si aún no lo conozcan, a partir de ahora lo van a tener grabado en la mente. Nombre del diseño más menosador, es conocido por su estilo vanguardista, por su atrevimiento a la hora de experimentar con formas, texturas y colores, y por crear prendas que son verdaderas obras de arte. Sus diseños son como esculturas que cobran vida en el cuerpo de quien los porta. Rompe moldes, desafía las convenciones y redefine los límites de la creatividad. Es un visionario, un innovador y un maestro de la aguja y el hilo. Este vestido en particular encaja perfectamente con la filosofía del diseño más menosador. No es un vestido clásico, no es un vestido fácil de llevar, pero es un vestido que te hace sentir poderosa, segura de ti misma y sobre todo, única. Es un vestido que te transforma, te empodera y te convierte en la reina de la noche. Es un vestido que te invita a ser más menosar, a creer en ti misma y a conquistar tus metas. Es un vestido que te dice tú puedes con todo.
Ahora, hablemos de los detalles. El vestido estaba confeccionado en tipo de tejido, un tejido lujoso, fluido y con una cauda espectacular. Tipo de tejido le daba al vestido un movimiento sensual y elegante como si estuviera vivo. Era un tejido que acariciaba la piel y resaltaba la figura de Ande. El color era el color del vestido, un tono que favorecua la piel de Ande y resaltaba sus ojos. Color del vestido era un color que transmito a sofisticación superíndice 3N, elegancia y misterio. Era un color que la aqua brillara UNMUS. Pero lo que realmente llamaba la atención superíndice 3N eran los detalles del vestido, que podían ser bordados, lentejuelas, plumas, cortes asimu copyright tricos etc. Y aquí es donde la magia del diseño más menos ador se hizo presente. Describe detalladamente los detalles del vestido. Por ejemplo, los bordados florales en hilo de oro recorrían toda la silueta, creando un efecto tridimensional impresionante. Cada flor parecua cobrar vida, con sus copyright talos delicados y sus hojas brillantes. Era como si Ande llevara un jardín secreto bordado en su piel. Las lentejuelas, dispuestas de manera estratu copyright jica, capturaban la luz y la reflejaban creando un brillo sutil pero impactante. Las lentejuelas eran como estrellas fugaces que iluminaban su camino. Creaban un efecto de movimiento y dinamismo que era hipnus superíndice 3 tico. La abertura lateral, discreta pero sensual, dejaba ver las piernas de Ande, aún más menos adiendo un toque de misterio y sofisticación superíndice 3N. La abertura era un guiu más menos o coqueto, una invitación superíndice 3N a la imaginación superíndice 3N. Aportaba un toque de audacia y feminidad al look. La silueta del vestido describe la silueta del vestido. Por ejemplo, la silueta era ajustada al cuerpo, marcando la figura de Ande de manera elegante y sutil. No era una silueta apretada ni restrictiva, sino una que permitía la libertad de movimiento y resaltaba sus curvas de manera natural. El escote, pronunciado pero no vulgar, realzaba su belleza natural. El escote era un equilibrio perfecto entre sensualidad y elegancia. Aportaba un toque de glamour sin caer en la exageración superíndice 3N. La falda, con una cauda fluida, se movía con gracia al caminar, creando un efecto hipnus superíndice 3 tico. La falda era como una ola suave que seguía sus pasos. Aportaba movimiento, dinamismo y un toque de ensueño al look. Pero un vestido, por muy espectacular que sea, no lo es todo. Los accesorios son fundamentales para completar el look y llevarlo al siguiente nivel. Y en este caso, Ande Eru párrafo el acertu superíndice 3 de pleno. No se deju superíndice 3 llevar por la tentación superíndice 3N de sobrecargar el look con accesorios llamativos. Entendió superíndice 3 que el vestido era la estrella principal y que los accesorios debían complementarlo, no competir con él. Las joyas que eligió superíndice 3 eran de marca de joyas, y consistúan en describe las joyas. Por ejemplo, unos pendientes largos y delicados, con diamantes engastados, que iluminaban su rostro. Los pendientes eran como cascadas de luz que enmarcaban su rostro y resaltaban sus facciones. Eran elegantes, sofisticados y aportaban un toque de glamour al look. Un anillo discreto pero elegante con una piedra preciosa que combinaba a la perfección superíndice 3N con el color del vestido. El anillo era un detalle sutil pero importante. Aportaba un toque de color y complementaba el look de manera armoniosa. No eran joyas llamativas ni ostentosas, sino piezas sutiles que complementaban el look sin robarle protagonismo al vestido. Eran joyas que hablaban de buen gusto, elegancia y sofisticación superíndice 3N. En cuanto al calzado, Ande optu superíndice 3 por unos tipo de zapatos y marca, en un tono o color de los zapatos que se fusionaba con el color de su piel, alargando visualmente sus piernas. Unos zapatos sencillos pero elegantes, que le permitían caminar con comodidad y seguridad por la alfombra roja. No eran plataformas exageradas ni tacones imposibles. Eran zapatos que le permitían moverse con gracia y elegancia, sin sacrificar la comodidad. Y ahora hablemos del maquillaje y el peinado. Porque, seamos honestos, el maquillaje y el peinado pueden hacer o deshacer un look. Y en este caso, el equipo de belleza de Ande hizo un trabajo impecable. Lograron resaltar su belleza natural sin caer en la exageración superíndice 3N. Crearon un look fresco, luminoso y sofisticado que complementaba el vestido a la perfección superíndice 3N. El maquillaje describe el maquillaje. Por ejemplo, un maquillaje natural y luminoso, que resaltaba sus rasgos sin exagerarlos.
Una piel perfecta con un acabado jugoso y radiante. Unos ojos delineados de manera sutil, con sombras en tonos tierra que realzaban su mirada. Unos labios nude con un toque de brillo que los hacía irresistibles. El maquillaje era como una segunda piel, un velo ligero que resaltaba su belleza natural. Era un maquillaje que transmitió a frescura, juventud y sofisticación superíndice 3N. El peinado por su parte era describe el peinado. Por ejemplo, un recogido elegante y sofisticado, que dejaba al descubierto su rostro y su cuello. Un mou más menos o bajo con mechones sueltos que enmarcaban su cara de manera delicada. Un peinado clásico pero moderno que complementaba a la perfección superíndice 3 en el estilo del vestido. El peinado era como una obra de arte, un equilibrio perfecto entre elegancia y sofisticación superíndice 3N. Era un peinado que transmitió seguridad, confianza y buen gusto. Pero ese ayuda del vestido, los accesorios, el maquillaje y el peinado, lo que realmente hizo que este look fuera tan impactante fue la actitud de Anne Hathaway. La forma en que caminaba, la forma en que posaba a las fotos, la forma en que interactuaba con los de ese. Se notaba que se sentía superíndice 3 moda y segura de su misma, y eso se transmitió a Trabu copyright ese de su lenguaje corporal. Su sonrisa radiante, su mirada segura y su postura elegante transmitían confianza, fuerza y belleza. Anne Hathaway irradiaba confianza, elegancia y sofisticación superíndice 3N. Sabía que lucía un vestido espectacular, y lo llevaba con orgullo y gracia. Y esa actitud, esa seguridad en su misma, es lo que realmente hizo que este look fuera inolvidable. Esa es la clave, fashionistas. La actitud lo es todo. Puedes llevar el vestido ese caro y elegante del mundo, pero si no te sientes superíndice 3 moda y segura de ti misma, el look no funcionará. La confianza es el mejor accesorio que puedes llevar. Este vestido no solo fue un acierto de estilo, sino también copyright en una jugada maestra de marketing. Porque seamos honestos, después copyright ese de que Anne Hathaway luciera este vestido, el nombre del diseño más menosador, se volvió superíndice 3 a UNMU, ese famoso. Todas las revistas de moda, todos los blogs de estilo, todos los programas de televisión superíndice 3N, estaban hablando de su diseño más menoso. El vestido se convirtió superíndice 3 en la comidilla de la industria de la moda. Los expertos analizaban cada detalle, los bloggers lo diseccionaban y los fans lo idolatraban. Y eso obviamente se tradujo en un aumento de las ventas y en una mayor demanda de sus productos. Así que podemos decir que este vestido no solo fue una obra de arte, sino también copyright en una inversión superíndice 3N inteligente. Una inversión superíndice 3N que catapultó superíndice 3 la carrera del diseñador y consolidó superíndice 3 a Anne Hathaway como un icono de estilo. Pero ese ayuda del impacto medio tico y de look con diéresis copyright sito comercial, lo que realmente importa es el mensaje que transmite este vestido. Un mensaje de empoderamiento, de confianza en su misma y de celebración superíndice 3N de la individualidad. Un mensaje que resuena con mujeres de todo el mundo. Un mensaje que inspira a perseguir nuestros sueños y a creer en nosotras mismas. Anne Hathaway con este vestido, nos demostró superíndice 3 que la moda puede ser mucho ese que simple ropa. Puede ser una forma de expresarnos, de mostrar nuestra personalidad al mundo y de sentirnos seguros y superíndice 3 modos en nuestra propia piel. La moda puede ser una herramienta de empoderamiento, una forma de conectar con los ese y de celebrar nuestra individualidad. Nos enseu más menos con diéresis superíndice 3 que no hay reglas en la moda, que podemos experimentar con diferentes estilos, colores y texturas, y que lo único que realmente importa es sentirnos bien con lo que llevamos puesto. No hay que tener miedo de romper las reglas, de arriesgar y de salir de nuestra zona de confort. La moda es un juego, una forma de divertirnos y de expresar nuestra creatividad. Así que la superíndice 3 vez que duden de si atreverse a usar algo diferente, recuerden este vestido de Anne Hathaway. Recuerden su actitud, su confianza y su seguridad en su misma. Y recuerden que la moda es una forma de expresarnos y de celebrar nuestra individualidad. No se limiten, no se conformen y a true copyright vanse a ser ustedes mismas. Y hablando de inspiración superíndice 3N, CU superíndice 3 podemos recrear este look en casa. No necesariamente tenemos que gastar miles de superíndice 3 lares en un vestido de alta costura.
Podemos encontrar prendas similares en tiendas Mu.es accesibles y adaptarlas a nuestro propio estilo. El secreto es tú en la creatividad y en la actitud. La clave es tú en buscar consejos para recrear el look. Por ejemplo, un vestido del mismo color con una silueta similar. Unos accesorios sencillos pero elegantes, que complementen el look sin robarle protagonismo. Un maquillaje natural y luminoso, que resalte nuestros rasgos sin exagerarlos. Y sobre todo, una actitud segura y confiada. No se trata de copiar el look al pie de la letra, sino de inspirarse en él y adaptarlo a nuestra propia personalidad. Recuerden que la moda es una forma de divertirnos y de expresarnos, así que no tengan miedo de experimentar y de probar cosas nuevas. Lo importante es sentirnos bien con lo que llevamos puesto y proyectar esa confianza al mundo. No se tomen la moda demasiado en serio. Diviértanse, experimenten y a true copyright vanse a ser ustedes mismas. Y para terminar con este análisis exhaustivo, me gustaría hablar un poco sobre el impacto cultural de este vestido. Porque, seamos honestos, este vestido trascendió superíndice 3 la alfombra roja y se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno cultural. Un fenus superíndice 3 meno que inspiró superíndice 3 a artistas, diseu más menos adores y personas de todo el mundo. Inspiru superíndice 3 a artistas, diseu más menos adores y creadores de contenido de todo el mundo. Se hicieron memes, ilustraciones, fanarts y vídeos inspirados en este look. El vestido se convirtió superíndice 3 en un símbolo de elegancia, sofisticación superíndice 3 y empoderamiento femenino. Su imagen se replicó superíndice 3 en redes sociales, revistas de moda y blogs de estilo. Se convirtió superíndice 3 en una referencia visual para diseñadores, estilistas y amantes de la moda. Y eso, en mi opinión, superíndice 3N, es lo que realmente hace que este vestido sea tan especial. No solo es una prenda de vestir hermosa y bien confeccionada, sino también copyright N un símbolo de algo Mu.es grande. Un símbolo de la belleza, la fuerza y la individualidad de la mujer. Un símbolo de la capacidad de la moda para inspirar, empoderar y transformar. En resumen, el vestido que Ande Eru párrafo el Luciu superíndice 3 en el nombre del evento fue mucho Mu.es que una simple prenda de vestir. Fue una obra de arte, una declaración superíndice 3N de intenciones, un fenus superíndice 3 meno cultural y un símbolo de empoderamiento femenino. Un look que nos inspiró superíndice 3 a todos a atrevernos a Mu.es, a confiar en nosotros mismos y a celebrar nuestra individualidad. Un look que quedará grabado en la historia de la moda. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje a Trabu Copyright S del mundo de la moda y el glamour. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del vestido que paralizó superíndice 3 la alfombra roja. Espero que les haya servido de inspiración superíndice 3N para crear sus propios looks y para expresar su individualidad a Trabu Copyright S de la moda. Recuerden que la moda es una forma de divertirnos y de expresarnos, así que no tengan miedo de experimentar y de probar cosas nuevas. Lo importante es sentirnos bien con lo que llevamos puesto y proyectar esa confianza al mundo. No olviden que ustedes son las estrellas de su propia pasarela. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 el vestido de Ande Eru párrafo el? ¿Les gustó superíndice 3 el diseu más menos o los accesorios, el maquillaje y el peinado? ¿Creen que fue un acierto o un error? ¿Se animarán a recrear este look en casa? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber qué copyright les inspiró superíndice 3 este look y cómo lo adaptarían a su propio estilo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que encontraru en lo último en tendencias, consejos de estilo, reviews de productos de belleza y por supuesto, los mejores análisis de alfombras rojas. También copyright N los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto mis looks favoritos, mis consejos de estilo y mis aventuras en el mundo de la moda. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la moda es un juego, así que diviértanse. Sean creativas, sean audaces y sean ustedes mismas. Hasta la superíndice 3 Sima, fashionistas. Los quiero.